Gracias. Listo, ya puse entonces a grabar. Pues ya está ahí. Listo, entonces, eh, vean que dentro de lo que hemos visto, vamos a mirar un punto muy específico, que son las faltas en particular. Entonces, eso es similar como si fuera una clase de derecho penal especial, donde ustedes ven delitos y delitos y delitos y delitos. Acá vamos a ver faltas y faltas y faltas, pero trataré de acercarlos un poco a ellas de una forma diferente, como cuando uno habla chismes. Uno a veces los chismes le parecen un poco más interesantes que leerse un artículo en general. ¿Y por qué le digo que lo vamos a mirar a modo de chisme? Porque nos vamos a basar. No, Nicole, no hay taller, me estás preguntando. Entonces lo vamos a manejar revisando más que todo unas noticias de ámbito jurídico y pues tenemos que mirar la norma, pero más que todo unas noticias donde veamos el contexto de lo que pasó, pero especialmente lo que yo quiero es que se den cuenta que ante situaciones diferentes pueden haber sanciones distintas. Entonces, en el caso del proceso sancionatorio de los abogados, hay algo muy particular y es que la sanción no es siempre la misma, como si pasa en penal. En penal se calcula la pena le dice la ley, hay unos cuartos y uno se ubica en ellos y ya. Pero en el caso de los abogados, acorde con los criterios pues de graduación de la sanción, vamos a ver casos en los que la sanción termina siendo ante un mismo hecho diferente, que eso no debería pasar, pero pasa. Entonces, para que arranquemos, lo primero que les quiero mostrar es la siguiente noticia, que es una noticia relativamente reciente. Es una noticia de mayo del 2019, pues es relativamente reciente, hace más de un año, pero des en cuenta lo siguiente. Más de 20.000 abogados sancionados por el Consejo Superior de la Judicatura. Al día de hoy, Colombia tiene más o menos unos, casi yo creo que está llegando a los 400.000 abogados inscritos, de los cuales pues muchos pueden que hayan muerto. Pero si miramos en un porcentaje, 20.000 de 400.000, o sea, puede que estemos oscilando en más de un 5% de sancionados, que realmente es un porcentaje demasiado grande. Entonces, esto no es una mentira, o sea, eso no es como el coronavirus, que tampoco le creemos porque el porcentaje es del 0.000 algo, no, es incluso un porcentaje mucho mayor. Entonces, caer en ese porcentaje es muy fácil. Y acá lo vemos, más de 20.000 abogados han sido sancionados por diferentes sanciones y ahí está la estadística en ese sentido, eh, abogados no solamente litigantes, sino abogados en todos los escenarios posibles. Entonces acá mismo dice que el informe de la sala disciplinaria muestra cómo diferentes sanciones se han impuesto desde el año 92 hasta el año 2019 y han sido sancionados más de 20.000 abogados. Me parece que es una suma escandalosa, pues, frente al número de abogados que uno puede llegar a, que existen actualmente. Y si hay 20.000 más o menos abogados sancionados, haga la cuenta de cuántos abogados pueden haber o existir investigados. Es decir, aquellos a los que les han iniciado un proceso sin que se haya llevado a una sanción. O sea que posiblemente, si tenemos unos 20.000 abogados, yo creo que pueden haber más de 100.000 abogados investigados. Entonces, ir a desfilar al Consejo Superior de la Judicatura es una realidad y puede que estemos muy cerca de eso. Como lo dice la misma, bueno, ahí eso ya lo vimos y dice que las faltas pues han sido censuras, multas, suspensión, exclusión y demás. Pero entonces miren acá la estadística lo que nos muestra, dice, un consolidado indica que la sanción más impuesta es la de suspensión a 11.000 abogados. La sanción de suspensión es una sanción temporal, pero laboralmente y reputacionalmente es un golpe muy duro que usted haya sido sancionado, porque además le queda el antecedente. Entonces le queda el antecedente de que usted tuvo una suspensión y es una cifra más de, dentro de las sanciones, es más del 50%. Si quieres, les voy a compartir ahorita este link para que ustedes lo tengan ahí y lo chismoseen, pues ya que
están cansados de descansar, entonces le peguen una chismoseadita para que se den cuenta de que el tema es bastante serio. Dice, la censura más o menos unos 7.907 abogados y la exclusión unos 580 abogados. Las amonestaciones a 320 y la multa 158 abogados, para un total de 20.673 sanciones. Esta es la estadística del año 92 para acá. Miremos que puede que hoy en día pues esa estadística sea mucho mayor. Y dice acá, respecto a funcionarios judiciales, perdón, 280 destituidos, 1.274 suspendidos, tantos amonestados, ahí está toda la cifra. Acá están pues las en porcentajes, pero es una cifra demasiado alta, realmente. Lo cual quiere decir que tenemos un problema de fondo de ética en el ejercicio de la profesión, pues porque la mayoría de sanciones o fallas giran en torno a eso. Entonces no sé si ustedes dimensionan o les parece que de todos modos es muy bajo el número o les parece que es un tema preocupante en ese evento. ¿Qué creen ustedes que es? O algo. ¿Ninguno? ¿O ¿Ninguno le genera ninguna opinión o les parece normal? Ok, Profesor, pues digamos que es una situación que tal vez por el número en relación al el porcentaje puede ser muy bajo, pero digamos que si uno no lo ve desde el punto de vista numérico, o sea, cuantitativo, sino cualitativo, uno entra a hacer una consideración grande respecto a que no deberíamos de ser sancionados, ¿bien? Precisamente porque nuestra labor siempre ha sido o está enfocada al cumplimiento de unos valores o principios, o como toda profesión, pero pues en el caso del abogado, por todo el tema de la responsabilidad, tanto con su cliente como con la justicia y bueno, todos esos principios que usted nos ha mencionado, considero que desde ese punto de vista, desde el punto de vista cualitativo, sí resulta ser algo alarmante y tal vez triste. sí, ok, gracias Mónica. Pues, o sea, a mí se me hace que el porcentaje sí es muy alto, porque cuando ustedes miran las estadísticas, un porcentaje que pase del 1%, la probabilidad es demasiado alta. Y estamos hablando de una probabilidad de un 10% o mayor. Entonces, en ese sentido, llegar a esas alturas de probabilidades es bien triste. Lo, lo más triste o preocupante, como lo dice Mónica, no es solo eso, sino que como nos vamos a dar cuenta ahorita, hay sanciones, perdónenme la expresión, pendejas, perdón, sanciones no, hay sanciones por conductas pendejas o por conductas en los que de pronto no hay una mala intención del abogado. Es decir, donde de pronto yo creo que yo no estoy actuando mal, ni estoy siendo una persona que falta la ética, pero es directamente una sanción que se aplica por ir en contra de las faltas particulares que establece el código de ética del abogado. Y ahí por eso también es importante que miremos eso, porque puede que a veces uno peca por ignorancia, uno a veces peca por exceso, por omisión o algo, pero no porque usted se quiera hacer algo malo porque sea una mala persona, pero en ese sentido la taxatividad de la norma sí dice que si hay una sanción, la sanción debe aplicarse, como quien diría, a rajatabla. Entonces, en ese sentido, quiero que entremos a mirar un poco en detalle las sanciones, iremos pasando unos muy en alto y luego realmente nos dedicaremos a mirar unos ejemplos que saqué unos, pero hay miles de ejemplos en ámbito jurídico de sanciones que se han interpuesto a los abogados. Entonces lo que quiero es que analicemos, no quiero que se aprendan ni mucho menos de memoria todas las faltas, pues las que las tengan en cuenta, pero, pero que miremos cómo interactúa eso en la realidad. Entonces las faltas en la ley 1123
están establecidas desde el artículo 30 en adelante. Y desde el artículo 30 en adelante se supone que cada una va dirigida a faltas que afectan determinado valor o determinada conducta relacionada con el ejercicio de la abogacía. Esto es muy similar como cuando en materia penal se habla de cuál es el bien jurídico tutelado o protegido. Entonces digamos que se supone que estas faltas van en contra de la dignidad de la profesión. Acá es donde es muy discutible la situación que yo les decía la clase pasada, porque se supone que hay unos deberes del abogado, pero cuando miramos las faltas, no hay faltas que vayan de la mano con el incumplimiento de sus deberes. Entonces eso puede que sea muy a favor de los abogados para exonerarse de responsabilidad y también muy en contra cuando son faltas netamente exegéticas. Entonces miremoslas de una forma muy rápida y vamos avanzando. Me perdonan que de pronto vamos a hacer unos 15 minutos prácticamente leyendo 3 artículos que son largos, pero de eso pasamos directamente a los ejemplos en particular. Entonces dice, constituyen faltas contra la dignidad de la profesión. Dice acá. 1. Intervenir en una actuación judicial o administrativa de modo que impida, perturba o interfiera el normal desarrollo de la misma. Ejemplo clásico de esto, dilatar un proceso. Entonces a veces uno dilata un proceso y eso puede llevar a una falla en contra de la dignidad de la profesión. Yo no encuentro una relación directa o intrínseca entre la dignidad del derecho y dilatar un proceso. Y eso puede ser muy cuestionable porque a veces puede ser una estrategia de defensa. En materia penal se utiliza mucho a veces para llegar, por ejemplo, a lograr la prescripción de la acción penal en ese sentido. Y en algunos escenarios también, pues porque si usted logra dilatar el proceso y logra alargar un poquito el proceso, se cumple la prescripción y, y pues el proceso se acaba por esa situación. Muy diferente es cuando se dilata el proceso con la finalidad de perturbarlo, de molestarlo y de volverse un obstáculo para que el proceso siga adelante. Eso es diferente. Cuando uno lo dilata con fines de buscar la prescripción, tampoco es que esté bien hecho, pero yo creería que hay eventos de eventos en los que una persona puede dilatar y cómo pueda dilatar, porque una cosa es cuando usted pone recursos memoriales sin razón de ser, a por ejemplo cuando usted pone que pareciera dilatar, pero por lo menos está formulando nulidad y la nulidad tiene su razón de ser y eso hace que el proceso de pronto se demore un poco más y tiene alguna finalidad. Pero entonces, perturbar el rumbo de un proceso judicial o de una actuación judicial o administrativa que afecta, pues afecta el desarrollo del proceso y es una falla. Si nos damos cuenta, volvemos a la misma crítica, es una falla que especialmente quienes pueden incurrir en esa falla. ¿Sí? ¿Quiénes pueden incurrir en ella? Puede ser Carta. un juez. El litigante, ¿no? O un abogado litigante. Vean que especialmente va dirigida hacia los Litigantes. litigantes. Entonces ahí volvemos a la misma crítica de que de alguna forma pareciera que este código de ética fuera más dirigido hacia litigantes que hacia los demás escenarios donde se puede ejercer la profesión. No obstante, un funcionario tanto judicial como administrativo también puede interrumpir una actuación. Entonces también podría darse eso. 2. Encontrarse en estado de embriaguez o bajo efecto de sustancias estupefacientes o de aquellas que produzcan dependencia, alteren la conciencia y la voluntad al momento de realizar actuaciones judiciales o administrativas en calidad de abogado o en el ejercicio de la profesión. Creo que no tiene ninguna explicación que darse frente a esto. Llegar a una audiencia borracho, llegar a ejercer como juez borracho, drogado, aunque eso puede tener hoy en día mucha discusión por alguna ponderación de derecho. Es porque si, voy a poner un ejemplo, si a mí me gusta la marihuanita y me quiero meter mi dosis del día
antes de ir a trabajar como juez, ¿será que estoy en esa causal y puedo ser objeto de una sanción? ¿O puede que hacer una ponderación de derechos sea exonerado de responsabilidad? Entonces vean que eso es un tema que hoy en día debe revisarse en detalle en algunos escenarios en especial. Pero el hecho de que usted ya vaya borracho, perdónenme la expresión, pincho de la perra a una audiencia, pues eso no tiene discusión. Eso da lugar a una sanción disciplinaria, a que le compulsen copia y le inicien una investigación. Vean esta. Provocar o intervenir voluntariamente en riñas o escándalo público originado en asuntos profesionales. ¿Qué quiere decir eso? Lo hablábamos la vez pasada. Que si yo, por ejemplo, participo en una riña, pero no es por un asunto profesional, no estaría dentro de la sanción que establece este código. Es decir, que hay una restricción a conductas que tengan que ver con el ejercicio de la profesión. Obrar con mala fe en las actividades relacionadas con el ejercicio de la profesión. Decir que yo actúo con mala fe es un número apertus bastante grande, o sea, dentro de lo que se llama mala fe hay 1000 situaciones que pueden entrar. Entonces, esto es uno de las causales que son números apertus que pueden ser bastante peligrosas porque ahí se pueden meter muchas actuaciones del abogado para ser castigadas. Utilizar intermediarios para obtener poderes o participar honorarios con quienes lo han recomendado. Por lo menos hay gente que a veces le da como una comisión a quien le consigue los procesos. Eso es una sanción disciplinaria si se llega a saber. 6, patrocinar el ejercicio ilegal de la abogacía. Hay quienes lo patrocinan de muchas formas, sin ser abogados. Hay quienes de pronto estando suspendidos, hay un ejercicio ilegal de la abogacía. Y 7, obtener clientes aprovechándose de una situación de calamidad que afecte gravemente la libertad de elección. Entonces, en ese sentido, eso puede ser una situación también que afecta la dignidad de la profesión. Les pongo un ejemplo del número 7 para que lo entendamos. Por ejemplo, con todo el respeto que se merece esa dinámica, hay abogados que buscan, digamos, cuando hay un accidente, llegar de una vez con los poderes y aprovecharse de la urgencia y como estar encima, perdónenme nuevamente la expresión, os voy a utilizar muchas expresiones coloquiales, caen como chulos a conseguirse el poder. Eso es un caso de esto. Por ejemplo, les conozco incluso a un abogado de los que hace eso, es muy respetable que lo haga, pero por lo menos en la línea, que hay muchos accidentes de tránsito, yo conozco un abogado de Ibagué, él tiene una persona que se la pasa en moto de arriba para abajo por la línea. Y donde hay un accidente, esa persona llega de una vez con los poderes a conseguirse los clientes. Esa situación está en tanto en las 7 como en las 5. Y es algo que afecta la dignidad de la profesión. A mí se me hace que eso es discutible también, porque es un tema, no sé si eso es un tema de marketing o algo, pero pues ellos se están ofreciendo como una atención inmediata, él llega, les ofrece asesoría, se consigue los clientes, pero es una situación que está tipificada como sanción disciplinaria en contra del abogado. Entonces vean que en ese caso es muy criticable ese asunto. Si en algún momento tienen alguna duda, me señalan y la revisamos. Artículo 32. Contra el decoro profesional. Hablábamos la clase anterior que era el decoro, ¿no? Debe ser decoroso, qué significa, y hablábamos si el decoro tenía que ver con vestirse bien, con tener una buena apariencia, todo eso. Pero veamos cuáles son las faltas contra el decoro. Ya hay un tema que yo creo que no tiene mucha relación con eso. Primero, utilizar propaganda que no se limita al nombre del abogado, sus títulos y especializaciones académicas, los cargos desempeñados, los asuntos que atiende de preferencia, o con exclusividad a los datos relativos a su domicilio profesional. ¿Qué quiere decir eso? Para que uno lo tengamos claro. Que la publicidad de los abogados
¿quiénes se publicitan como abogados especialmente? Los jueces hacen Los publicidad por litigantes. los litigantes. Entonces volvemos al mismo punto. Y entonces en ese sentido, ¿qué dice? Que la publicidad de los abogados debe limitarse estrictamente a esta información. Es decir, que si hay una publicidad que va más allá de eso, esa publicidad puede llevar a una sanción de los abogados. ¿Qué sucede en algunos casos? Que la publicidad no es del abogado, sino la publicidad es de la persona jurídica, es decir, del bufete. Y en ese sentido, digamos que le pusieron la trampa a la norma, porque la persona jurídica no es un sujeto disciplinable por esta ley. Entonces, en ese sentido, todo ese tema de utilizar propaganda que no se limita a esta información implicaría una falla disciplinaria en ese evento. Y vuelvo, hoy en día también eso es muy criticable, porque hoy en día se parte de la base de que el ejercicio de la profesión de abogado permite lo que se llama el marketing jurídico. Y el marketing jurídico no se puede remitir o no se puede restringir a esta simple información como tal. Pero vean el punto 2. El punto 2 que nos hace referencia dice, solicitar o conseguir publicidad laudatoria para sí o para servidores públicos que conozcan o haya conocido en asuntos concretos a cargo del abogado. ¿Qué significa la publicidad laudatoria? ¿Alguien sabe qué es publicidad Como de laudatoria? halagar, como de alabar, como de... ¿Sí, algo así? Exactamente. Una cosa es, alabarse no es malo, pero cuando usted exagera en esa forma de alabarse en una publicidad, es diferente. Por ejemplo, en el caso de La Estrella, él tuvo que cambiar su página web, muchas cosas, porque casi toda su publicidad era laudatoria. Entonces era como prácticamente era como yo soy el mejor abogado del mundo en su publicidad. Entonces eso tuvo que modificarse para evitar ese caso de publicidad. Hay que hacer una aclaración. Es muy diferente lo que es la publicidad engañosa a lo que es la publicidad laudatoria. Son La cosas pri- totalmente distintas. Doctor, o sea que la primera se podría marcar como publicidad engañosa, ¿no? En el primer numeral. No necesariamente, porque es que delimitemos las dos. Una cosa es que yo utilice propaganda, publicidad, ojo, una claridad. El artículo 31 no nos señala de que sea una falta disciplinaria o contra el decoro utilizar uno u otro medio de propaganda o publicidad. O sea que no importa si usted coloca un volante, si usted tiene una tarjeta de presentación, si usted publicita en una valla, en una página web, eso no genera sanción. Lo que genera sanción es que usted, su publicidad vaya más allá de esta información que está acá. Palabras más, palabras menos, es como si su publicidad se limitara a indicar sus datos profesionales en ese evento. Pero nosotros hoy en día vemos publicidad en la que dice, eh, digamos que no es publicidad directamente, pero tiene un efecto publicitario, como cuando hay una nota sobre usted. Entonces, en ese sentido, se hace una nota sobre Santiago y se dice a Santiago, el abogado que logró, por lo menos el caso de ahorita los páramos y que son sujetos de derecho y todo eso. Entonces, abogado que logró esto, ahí se está haciendo una especie de publicidad o marketing, pero no es directamente una publicidad en ese sentido. Es engañosa cuando, por ejemplo, yo digo que soy abogado, que soy magíster y no tengo maestría. Eso es publicidad engañosa en Por ese eso a lo evento. que me refiero es que si va más allá, ya se convierte en una publicidad engañosa. O sea, si excede la Sí, realidad, si excede los hechos. ese sí, pero no si va más allá del numeral uno, porque es que puede que en la propaganda yo diga, vea, Joan Camilo Castellanos, abogado, especialista, magíster, tal, que elaboró como esto, eh, dedicado especialmente a tales asuntos, y coloco abogado que logró 500 indemnizaciones de no sé qué, y ya empiezo a hablar cosas que son ciertas,
pero que van más allá del límite del numeral 1 del artículo 31. Entonces, una cosa es ir más allá diciendo mentiras y otra cosa es ir más allá dentro de los puntos que establece el numeral 1 del artículo 31. Que reitero, eso es muy relativo, pero ¿por qué también se discute eso? Porque qué tal que yo coloque en una propaganda y diga, vea, Joan Camilo, ¿quién? Abogado casacionista, quien ha interpuesto más de 100 demandas de casación. Entonces la gente dice, wow, mejor dicho, el super casacionista. Pero yo no estoy colocando ahí que de las 100 demandas de casación no me han admitido ninguna. Y eso es otro dato que es importante dentro del aspecto de la publicidad. Entonces, en estos puntos, las reglas de la publicidad infieren mucho y por eso va el punto 2 de lo de obtener publicidad laudatoria. Y es cuando se trata de publicidad que puede ser información cierta, pero genera como halagos frente al abogado eh, con una finalidad que se aparta del decoro profesional. En ese sentido, eh, o por lo menos cuando lo que les decía ahorita, es una publicidad que busca simplemente alardar grotescamente de un abogado, en ese sentido. Entonces, ese tipo de publicidad es la que uno se busca evitar en ese sentido. Y en ese aspecto les voy a mostrar algo para que ustedes se den cuenta. Las mejores firmas, o no digamos que las mejores, pero las firmas de abogados más grandes de Colombia, si ustedes miran la forma de ellos hacer publicidad, ellos no tienen publicidad. Y la publicidad de ellos se refiere solamente al nombre. Ellos realizan marketing jurídico, pero el marketing jurídico no es publicidad, sino que logran llegar a ser conocidos a través de otras estrategias de marketing. Diferente a los que hacen publicidad, como decir, hago publicidad específicamente. Entonces, hacer publicidad es colocar una pauta en un periódico, es diferentes formas de llevar a cabo ese tipo de publicidad. Ya les muestro ahorita un ejemplo al respecto. Pero entonces queda claro que la publicidad laudatoria y que es lo que se castiga acorde con el 31, ¿o no? ¿Es claro o no es claro? Digamos que la exageración, el alabarse como abogado, eso. Sí, exactamente. Básicamente como exceder el límite. Lo que pasa es que el límite no sabemos dónde está, no sé hasta qué punto yo exagero o no exagero, que eso también es un gran problema, ¿no? Es Pero como pues si yo, considero, Pues por ejemplo, el caso casacionista. pero pues pero por yo lo creo menos, que uno debe que tener al menos una percepción hasta cuando ya estoy como exagerando en aquel sentido. sí, Pero aunque sí, pero, aunque es un aspecto muy subjetivo porque pues puede que mi punto de exageración sea uno y el de la otra persona sea otro. pero yo les pongo un ejemplo. Si yo coloco una publicidad donde diga Joan Camilo Castellano está el mejor abogado en estos temas, ¿esa publicidad laudatoria o no? Sí, Sí, sí. claro. Es laudatoria, vea. Y eso en materia publicitaria o de marketing, por lo menos uno de productos donde dicen salsa frúcula mejor de las salsas de tomate, algo así, allá no tiene una restricción de pronto. Pero en el caso de nosotros, sí hay una restricción con ese tipo de publicidad. Entonces, si ustedes entran a mirar, por ejemplo, acá, esto, perdónenme un segundo mientras me vale acá está. Si ustedes miran, por ejemplo, estas firmas de abogados, que son prácticamente las firmas más fuertes a nivel nacional en Colombia y también son fuertes a nivel internacional. Esas firmas, ustedes nunca ven una publicidad de ellos. De pronto en ámbito jurídico algunas, pero el resto ustedes no ven una publicidad de ellos en una pancarta. Ellos hacen marketing jurídico, pero el marketing jurídico funciona de una forma diferente. Ellos no lo hacen y si ustedes ven una publicidad de ellos, se restringe a lo que dice el artículo 31. En cambio, si ustedes ven, por ejemplo, este señor, y no lo pongo de ejemplo, puede ser que no lo debería poner de ejemplo una persona en específico, pero pues creo que
que sí hay muchas situaciones en las que esa persona falta incurre en esas faltas. Y bueno, la página de él cambió bastante, pero en ese caso, él sí utiliza mucha publicidad laudatoria, halagándose a sí mismo, eh, pero por lo menos eso lo han mejorado por investigaciones que se las han llegado a iniciar en ese evento. Se supone que las páginas deberían remitirse estrictamente a la información del buffet y a los servicios del buffet. Pero ustedes vieran la página que estaba antes y decía, primero acá, digamos, en un extremo decía, el abogado de los famosos, el abogado de no sé qué. O sea, todo pura y física publicidad laudatoria. Y eso, pues, es lo que se entra a castigar en este evento, en este caso. ¿Entendido hasta ahí? Sí, señor. Sí, Sí, señor. señor. Listo, perfecto. O sea, y en ese caso, pues, ¿qué? Publicidad laudatoria, pues, resulta ser cierta, pero digamos que lo que se castiga es eso, ¿no? Como, pues, yo no sé, Sí, como o el sea, fantoche. como que no es la forma de que un abogado se publicite en ese sentido. O sea, ahí sí como que hay que guardar la compostura y es una posición muy, muy conservadora frente al decoro profesional, pero está ahí sancionada claramente en ese sentido. Y ojo, no solamente para sí, sino también para servidores públicos, etcétera. O sea, solicitar o conseguir publicidad laudatoria también para otras personas. Entonces, en ese tema, ser muy mediático puede ir relacionado con estos asuntos en particular. Ahora, artículo 32. Contra el respeto debido a la administración de justicia. Injuriar o acusar temerariamente a los servidores públicos, abogados y demás personas que intervengan en los asuntos profesionales sin perjuicio de derecho a reprochar o denunciar, Ser medido con las palabras. Exactamente es a lo que se refiere este artículo 32. Uno tiene derecho a mostrar su inconformidad. Ahí van lo de los mandamientos del abogado. Pero tampoco puede excederse a querer incurrir en injurias, en calumnias en contra de los servidores públicos, abogados y demás personas. Entonces, en ese sentido, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. 33. Contra la recta y leal realización de la justicia y de los fines del Estado. 1. Emplear medios distintos para de persuasión para influir en el ánimo de los servidores públicos, sus colaboradores o de los auxiliares de la justicia. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo utilizo más allá de la persuasión, ¿qué es lo que estoy utilizando para influir en un servidor público? Digámoslo de forma Abuso de coloquial. poder. Sí, pero también, palabra más, palabra menos, es un tema de ser corrupto, de ofrecer dádivas, de ofrecer dineros. Uno puede Amenazas, persuadir a ¿no? alguien, pero dime, Amenazas. también pueden ser ahí, en ese sentido. Entonces, y eso que la persuasión es un concepto muy amplio, pero utilizar algo más allá de la persuasión es sancionable. Lo que pasa es que a veces como lo persuaden a los servidores públicos a los demás, ofreciéndoles dinero, invitándolos a un almuercito, enviándole una dádiva puede ser desde un tamal hasta una suma de dinero, todo eso puede ser una situación que encaja dentro de este punto. 2. Promover una causa o una actuación manifiestamente contraria a derecho. Eso lo hablamos la clase pasada y es un tema muy discutible, porque pues es que todo lo que sea contrario al ordenamiento jurídico no quiere decir que sea contrario a derecho, porque lo que puede estar uno buscando es algo que se acomode al derecho. Entonces, por lo menos, ¿está permitido el aborto en Colombia? No. Y el litigio de causa que se está adelantando para poder eliminar el aborto es una causa manifiestamente contraria al Código Penal, pero no es contraria al derecho. ¿Por qué? Porque se están parando bajo un tema constitucional, un tema de principios. Entonces, eso es lo que toca tener en cuenta para tener claridad de ese punto. 3. Promover
la presentación de varias acciones de tutela por los mismos hechos y derechos. Por eso es que las tutelas al final, ustedes yo creo que lo han visto, tiene una parte que es el juramento donde uno dice que no ha promovido la misma tutela por los mismos hechos en ese evento. 4. Recurrir en sus gestiones profesionales a las amenazas o a las alabanzas a los funcionarios y a sus colaboradores o auxiliares de la justicia. O sea, ni ser muy lambón, ni ser muy hostil con los funcionarios. Hay que manejarse total objetividad en ese evento. 5. Invocar relaciones personales, profesionales, gremiales, políticas, culturales o religiosas con los funcionarios, sus colaboradores o los autoridades de la justicia. Eso también lo hablamos en la clase pasada. Entonces yo no puedo valerme de este tipo de situaciones en el ejercicio de mi profesión. Es una visión muy objetiva del ser abogado con el numeral 5. 6. Acá es más directo, valerse de dádivas, remuneraciones, atenciones injustificadas o cualquier otro acto equívoco que pueda ser interpretado como medio para lograr un favor o benevolencia a los funcionarios, de sus colaboradores o de los auxiliares de la justicia. Creo que ese es un tema más que claro. Y ese es infortunadamente, el diario vivir en Colombia. Entonces a uno le piden su tajada, a uno a veces le dicen como, uy, doctor, usted no se ha dejado de ver con nada, a veces usted llega con el juguito, con el refrigerio, todo eso son dádivas. Hay algunos que creen que hay casos de casos, pues una cosa es que de pronto usted le llegue con un jugo a un funcionario judicial como para que le ayude con un favor. Otra cosa es que llegue de pronto dándole 1.000.000 de pesos a la persona, eso es diferente. Pero se supone que ambas situaciones están prohibidas en ese evento. Yo ahí sí se los dejo a ustedes como a su libre albedrío de cómo lo quieran analizar. Pero se supone que uno no debe interferir en el ejercicio de la abogacía, ni sobre todo los funcionarios públicos, para obtener colaboración por parte de eso, en ese evento. Profesor, pero es que Entonces, ocurre mucho. Por ejemplo, eso que sí, tú estás mencionando ocurre bastante y es curioso porque usted ahorita que lo menciona, cuando uno, por ejemplo, entra a consultorio jurídico o algo así, a veces los mismos, pues los compañeros, o sea, los mismos profesores, o bueno, le dicen, no, pues cuando usted vaya una cosa, otra, al despacho, al juzgado, pues lleve, no sé, un juguito para que le colaboren rápido, para que salga. sí, Entonces me dice, no, pues sí, y uno lo ve muy normal, ¿sí? Por ejemplo, o en principio, pues uno piensa, no, pues, que es darle un juguito a una persona, de pronto, pues, si el día sí. está caluroso y una cosa y otra, pero, pues O ya sea, verlo de esa forma. no debería ser. Yo les confieso pecados míos, además porque ya están prescritos. Entonces no importa. Si me inician una investigación, ya alego que hay prescripción y listo. Pero entonces les cuento 3 anécdotas para que ustedes me entiendan en ese sentido. Bueno, Ivonne, una cosa es por agradecimiento, otra cosa es guiño, guiño para que uno le ayude. Entonces, yo les pongo un ejemplo sencillo. En el ejercicio de litigio, hace muchos años, yo trabajaba en una empresa y pues uno tiene dependientes judiciales y el dependiente judicial está pendiente de los procesos en los juzgados y uno a veces necesita, ojo, uno no está pidiendo que le cambien el sentido de una decisión, que se haga nada así, contrario a derecho, sino uno a veces lo que facilita con eso es agilidad en los juzgados y que pues no le pongan a uno problemas. Infortunadamente hay juzgados donde uno va y son groseros con la gente, que va al juzgado, uno pide un proceso y le maman gallo para pasárselo a uno. Entonces teníamos un problema con un dependiente judicial y yo le dije al dependiente judicial, vea, en la empresa nosotros le regalamos estas cosas a algunos clientes que son como memorias USB, lapiceros, cosas, llévese eso y regálelas. Entonces, si usted llega a la baranda y el funcionario está buscando un lapicero, dígale, le regalo un lapicero. Así. Son cositas y pues de aquí a mañana cuando usted llega, ahí lo atienden, ¿qué hubo? ¿Qué más? ¿Cómo está? No sé qué. Voy a hacer una cosa y no lo tomen a mal, lo que voy a decir, ni lo tomen de una forma elitista, pero es como cuando usted al vigilante del edificio le lleva
hace un asado y le lleva un plato del asado y después ese señor le ayuda a usted en todo. Entonces, eso es una falla disciplinaria acorde con ese numeral, en ese punto. Es una falla disciplinaria clara. De pronto uno incurre en la situación por la dinámica, pero no debería ser así. O sea, uno no debería estar dando, a la gente le pagan para que haga eso. Entonces, uno por agradecimiento no, es que a la gente le están pagando, uno no tiene que premiarla con algo más para eso. Pero esto es una situación que ocurre. Segundo punto que me ha llegado a pasar. Usted necesita algunas copias de un proceso y usted le dicen, bueno, doctor, las copias valen tanto. Usted sabe que las copias le están cobrando 3 veces lo que valen las copias. Y usted se lo da al funcionario, pues porque necesita que la agilice. Son cosas que son irregulares, no deberían ser. Y en la última anécdota la coloco desde el otro punto de la balanza. Yo alguna vez trabajé en la rama judicial, trabajando en un juzgado, y había un compañero que cuando llegaban los abogados le decían, uy, doctor, usted hace tiempo no se deja ver con nada, y hoy hay promoción en frisbee de pollo y no sé qué. Y en la tarde, sagradamente, llegaba un pollo de frisbee. Así. ¿Quién lo mandaba? El abogado, porque necesitaba tener como la buena al del juzgado. Y pues bueno, yo tampoco voy a decir, no, este pollo es corrupto, no me como el pedazo de pollo, pues yo comía pollo también, como tal. Pero a lo que voy es que esto, esa cosa tan simple, puede ser una sanción disciplinaria que mañana. Tanto para el funcionario que hace un comentario de ese tipo y pide eso, como para el que lo da. Y ojo, te los digo porque hay que tener mucho cuidado con eso, porque yo se los he dicho siempre. Para ir a desfilar al consejo, es necesario que se enamoren de uno. Y cuando digo que se enamoren de uno, esté bien, le quiera a uno armar un problema. Entonces, de aquí a mañana alguien que le busca el problema, la caída, todo eso, entonces hay que tener mucho cuidado con ese asunto. O sea, la mejor recomendación es no hacerlo en ese aspecto. Listo. 7. Aconsejar, patrocinar, intervenir en cualquier acto que comporte el desplazamiento de las funciones propias de los auxiliares. También incurre el abogado de cualquier modo, acceda a bienes materiales del litigio. Bueno, eso es como meterle la mano a la función de los auxiliares de la justicia, litigantes. Proponer incidentes, interponer recursos, formular oposiciones y excepciones manifiestamente encaminados a entorpecer o demorar el proceso. O sea, dilatar el proceso. Ahí está la falla para litigantes. Aconsejar, patrocinar o intervenir en actos fraudulentos en detrimento de intereses ajenos. Pues ahí está más que claro. Fraudes procesales, etcétera, etcétera. Efectuar afirmaciones o negaciones maliciosas, citas inexactas, vean eso tan claro. Usted hace una cita en una demanda, en una contestación de demanda inexacta, o sea, inventada, para de pronto hacer incurrir en error a un despacho, eso es una falla disciplinaria. Si yo afirmo o niego de forma maliciosa algunos hechos en las demandas, hay que tener mucho cuidado en las contestaciones, descontextualizar, y todo para desviar el criterio de los funcionarios o empleados judiciales, eso es una falla disciplinaria, lo cual quiere decir que eso también es para los litigantes. Usar pruebas o poderes falsos, tergiversar las pruebas, creo que no necesita explicación, infringir en disposiciones legales sobre la reserva sumarial, o sea, eso tiene que ver con no guardar un secreto como reserva sumarial. Esto, infringir el deber relacionado con el deber con el domicilio profesional, o sea, no actualizar el domicilio profesional, algo tan sencillo y es una falla disciplinaria. Efectuar desgloses, retirar expedientes o archivos y copias sin autorización, consignar glosas, anotaciones marginales, o sea, meterle la mano sin autorización a un expediente judicial, sacar folios, todo eso es una falla disciplinaria. En la práctica he visto gente que lo hace en esos eventos. 34. Contra la lealtad con el cliente. No expresar su franca y completa opinión acerca del asunto consultado. O sea, hay que ser franco de principio a fin con el cliente, manifestarle los riesgos, las ventajas, desventajas del asunto, garantizar que el encargo, mejor dicho, garantizar un resultado, el B del 34. Hay
Si yo garantizo un resultado favorable, inmediatamente eso puede dar lugar a una sanción disciplinaria. Callar en todo o en parte hechos e implicaciones jurídicas inherentes a la gestión encomendada o que altere la información correcta, o sea, decirle mentiras al cliente. No informar la veracidad con veracidad la constante evolución del asunto, o sea, mentirle al cliente respecto de cómo avanza el proceso, asesorar, patrocinar o representar simultáneamente a quienes tengan intereses contrapuestos, o sea, Profe, sí, tengo una pregunta. En dime, en Kelly. el B, pues no se supone que nosotros no debemos de garantizar pues un resultado concreto, sino que debe ser de medio, y pues ahí eso sería como, no sé, pues yo considero, ¿no? Como ilógico, ¿no? Pero es que es ilógico, pero los abogados lo hacen. Hay abogados que le prometen esa vida y la otra al cliente y le aseguran que van a ganar el proceso. ¿Y por qué lo hacen? Por cobrarle, especialmente. Entonces yo en ese sentido le digo, no, hágale, demandemos y le genero una falsa expectativa y le cobro. Eso lo hacen muchos abogados. Entonces se supone que igual la obligación del abogado es de medio. Pero en ese caso, por eso mismo se castiga, porque va en contra de esa situación. Es incoherente en principio. Situación no debería suceder, pero hay abogados que lo hacen. Uno lo ve a diario. Entonces, preferible que uno le diga al cliente, vea, hay posibilidad de ganar, pero hay posibilidad de perder. La probabilidad de éxito está, por lo menos yo en ese sentido sí trato de ser muy franco con los clientes y le digo, ese proceso es muy posible que se pierda. Por lo menos hace poquito, ustedes que están en laboral, eh, yo recibí la semana pasada un caso de laboral de juzgados de única instancia, que son los juzgados de pequeñas causas laborales, y yo le dije al cliente, vea, para mí ese proceso está perdido. Para mí es mejor que usted haga una transacción, porque si vamos a la audiencia, que es una audiencia donde se contesta demanda, se alega, se prueba y hay sentencia de una vez, se va a perder. Y si usted me contrata a mí, yo le cobro tanto. Entonces es mejor que lo que me va a pagar a mí en un proceso que yo sé que se va a perder, lo sume a una posible transacción. Pero yo qué podría decirle, no, hagámosle, vamos a, eso está para ganarlo, etcétera, etcétera, que me pague por ir a la audiencia, el proceso se pierde, y utilizar un adagio popular que dicen que los procesos se ganan como propios y se pierden como ajenos y me gané mi plata y chao. Entonces ahí eso es lo que logra o lo que busca castigar ese literal, en ese caso, es eso. Gracias, profe. ¿Listo? Liz, pero mira que tienes toda la razón, pero lo raro es que los abogados lo hacen, se comprometen con el cliente a cosas que no pueden alcanzar. Eh, Callar en toda parte, bueno, hechos, implicaciones importantes, o sea, reservar información del cliente, no informar con veracidad la constante evolución del asunto, uno tiene que estar consecuentemente informándole al cliente qué ha pasado con el proceso, les decía, asesorar o patrocinar simultáneamente intereses opuestos. Eso además, acuérdense que eso es un delito que se llama infidelidad al ejercicio de la profesión. El F, revelar o utilizar los secretos que le haya confiado, o sea, revelar el secreto profesional, con las excepciones que ustedes ya conocen. Adquirir del cliente directo o indirectamente todo o parte de su interés en causa a título distinto de la actividad. Mejor dicho, cobrar mucho. Es esto. El G, excederse en el cobro de los honorarios. H, callar las relaciones de parentesco, o sea, no, amistad o interés, no informarle al cliente que hay un conflicto de interés. Y literal, y aceptar cualquier encargo para el cual no estoy capacitado, medírmele a lo que sea prácticamente. Todo eso da lugar a sanciones disciplinarias por lealtad contra el cliente. 30 perdón, les pido un poco de paciencia porque faltan hartos. 35. Contra la honradez del abogado. Acordar, exigir o tener del cliente un tercero remuneración o un beneficio desproporcionado a su trabajo, con aprovechamiento de la necesidad de ignorancia. Yo no lo quería tratar en esa clase, lo voy a tratar la próxima,
pero no lo quería tratar en esa materia, pero lo voy a tratar y les voy a explicar cómo es el tema del cobro de los honorarios. Pero por lo menos uno ve, ahorita vamos a ver un ejemplo de una sanción donde se cobró 55% de cuota litis en un proceso y se sancionó al abogado pues por cobrar tanto. Acordar o exigir honorarios que superen la participación correspondiente al cliente, o sea, ganar uno más que lo que va a ganar el cliente, exigir obtener dinero o cualquier otro bien para gastos o expensas irreales. Muchas veces hay abogados que le cobran al cliente por cosas que no hay en el proceso. Entonces yo le cobro por un dictamen pericial y nunca hubo un dictamen pericial. Por ejemplo, hay abogados que le cobran al cliente por la conciliación prejudicial y hacen la conciliación en procuraduría. En procuraduría es gratis. Si la hicieran en Cámara de Comercio, vale, pero se la cobran y esa plática, pues, ¿qué hacen? Pues se apropian de ella. No entregar a quien corresponda la menor brevedad los dineros, bienes o documentos recibidos en la gestión. Entonces, por ejemplo, hay una condena, pagan la condena y yo no se la entrego inmediatamente al cliente, sino me quedo con ella un buen tiempo. No rendir cuentas o informes de la gestión en el tema económico y no pedir recibos donde consten los pagos de honorarios. Hay abogados que no les gusta expedir recibos porque eso les afecta su declaración de renta. Les toca hacerlo, si no, sanción disciplinaria. 36. Contra la lealtad y honradez contra los colegas. ¿Qué nos dice? Realizar directamente o por interpuesta persona gestiones encaminadas a sustituir a un colega. Eso es como quererle rapar el encargo al colega. O aceptar lo que les decía la vez pasada, una gestión sin el paz y salvo del abogado anterior. Pero démonos cuenta, se los he dicho desde hace mucho tiempo, que casi todas estas faltas son para abogados litigantes, lo cual deja un vacío profundo para los demás casos en el ejercicio de la profesión. Por ejemplo, en el caso mío, yo podría incurrir en faltas como profesor de derecho y no serían castigables ante el Consejo Superior de la Judicatura. Y a mí se me hace que deberían ser castigables en este evento. Negociar directo e indirectamente Profesor, contra el... Dime. una pregunta, ¿qué tan cierto es que los profesores no pueden brindarle a uno asesoría como estudiante? ¿Eso es cierto o no? No, pues no hay ningún problema con eso, a no ser que yo tenga un conflicto de interés. Por lo menos. O sea, según eso, que la universidad, porque es que a mí no me pasó, pero a un compañero sí le pasó que él estaba resolviendo, bueno, un asunto ahí del papá, y él le preguntó a una profesora, y la profesora le contestó como, no, es que por temas de la universidad no me permite asesorar o algo así a mis estudiantes. Entonces yo dije, ah, no, pues entonces, pues yo siempre hago Pues preguntas. no, pues mira, depende. Yo te digo algo. Ojo. De pronto uno lo hace porque es que ya también uno lo cogen de cochecha a eso. Y pues hay ciertas asesorías, que esas asesorías deberían ser pagas por la complejidad. Entonces, por lo menos hay ciertas asesorías que uno como profesor, académicamente, desde un escenario académico, uno le colabora al alumno. Y por temas que se han venido viendo, entonces si se ha venido viendo una materia o algo. Pero, por ejemplo, yo les pongo un ejemplo que me pasó ayer. Ayer me llamó un alumno a preguntarme por un tema de la compra de un vehículo, que no sé qué tal, y un alumno que yo le di clases como hace 13 meses. Yo dije, no, o sea, no tengo por qué colaborarle, no es algo tan relacionado con la materia, académico, y eso es una asesoría que debería cobrarse. Entonces, uno también hay eventos en los que uno colabora, no colabora, pero que exista estrictamente una restricción, pues no sé, yo creería que no. O si existe, pues vengo cometiendo faltas hace mucho rato porque yo soy de los que suelo no tanto dar asesorías, pero dar orientación en ese evento. Entonces no sabría decirlo. O puede que no Y tenga que darlo. bueno, de no estar establecido, por ejemplo, ¿tú considerarías que sería entonces una falta que debería ser? No darla, No, sí, exacto. o sea, no dar la asesoría debería ser una falta. No, o sea, darla, pero digamos que eso genere, no sé, tenga unas consecuencias negativas. No, a mí se me hace que no debería tener una, o sea, a mí se me hace que no debería estar cerrada la puerta
en una facultad de Derecho para que yo dé orientación a un alumno. Pero es que de la orientación a la asesoría hay dos pasos muy diferentes en ese evento. Entonces, si a mí me preguntan una orientación, yo le doy una orientación en el sentido de, no, mire esto, haga esto. Pero si a mí ya quieren que les dé un concepto, una asesoría de un caso en específico, ya es diferente. Y yo creo que ahí sí debe haber mucha prudencia, además por el tema de que los alumnos se puede generar un teléfono roto al retransmitir la asesoría en ese evento. Entonces yo creo que eso sí se debe manejar de una forma muy distinta. Pero yo creo que también esa libre albedrío casos, yo he tenido alumnos que me han preguntado y me han dicho, vea, pasó eso con mi papá, con mi mamá, profe, usted podría de pronto darme una orientación de eso. Entonces yo le digo, sí, vea, mire, eso podrían manejarlo de esta forma, Si el asunto es muy complejo, yo le digo, yo no tengo idea de eso. Si estoy muy ocupado, le digo, qué pena, estoy ocupado, no le puedo colaborar. Si de pronto el tema es riesgoso, yo le digo, es mejor que el tema lo profundicen desde ese punto de vista o algo, pero es más dado como una orientación a una asesoría en ese evento. Hay casos en los que de pronto no hace recomendaciones puntuales, pero sí hay casos en los que yo digo, este asunto sí merece la pena, que si quieren una asesoría de uno, le paguen a uno, porque es un asunto mucho más profundo. Entonces, por lo menos, yo les pongo un ejemplo del semestre pasado. Un alumno me preguntó, me dijo, vea, profe, una pregunta, en un contrato de tal, ¿usted qué cree de que haya una cláusula así? Entonces yo le dije, no, pues, de forma orientativa a mí me parece esto, listo. Profe, yo le puedo mandar el contrato para que usted me lo revise y todo. Yo le dije, no, qué pena, pero ahí sí ya no. Si usted quiere eso, yo con mucho gusto lo atiendo en mi oficina y ya revisarle un contrato ya es un tema diferente. Si usted me pregunta yo qué pienso de una cláusula en un contrato de forma general, yo le doy la orientación. Pero de resto ya es un tema específico. Pero no lo miro desde la perspectiva porque sea prohibido como profesor o sea antiético hacerlo, porque yo creo que debemos orientarlos y no lo miro más desde la perspectiva porque el hecho de ser profesor no quiere ser que uno tenga que dar asesorías gratis a algunas personas, que es el punto al que voy. Ustedes van a vivir mucho con eso. Y eso no solamente es en el ámbito académico, sino también en el ámbito familiar. Entonces a ustedes los va a llamar un familiar de que mañana les va a decir, vea, es que tengo una consultica, y la consultica se convierte en revisarles un contrato, en hacerles una tutela, una petición, eso vale. Entonces uno empieza hasta que uno ya se aburre y uno empieza a decir, no, o sea, pues yo gratis no trabajo, en ese sentido. O uno lo que dice es, no, este tema no lo manejo, o no tengo tiempo o algo, pero es un tema ahí. Pero que yo crea que debería existir una prohibición estricta, yo creo que no. Lo que hay que delimitar es hasta qué punto uno orienta a un estudiante o hasta qué punto uno se vuelve en un asesor del estudiante por un tema extraacadémico, que ya es diferente. Porque hay alumnos que son abusivos, entonces hay alumnos que dicen, profe, ¿le puedo dar su número a mi papá para que lo llame? Pues ya no, ¿sí? Eso es diferente. ¿Es claro, Mónica? Sí, señor. Listo, dale. Creo que nos salimos un poquito del tema, pero pues no importa. Entonces, les decía, negociar directa e indirectamente contra la parte. Eso es muy importante para que lo tengan en cuenta. Vuelvo y les digo algo. A mí me aburre una clase como la de hoy, pero no hay otra forma de hacerlo, porque ahí están las fallas. Y eso es muy exegético. Pero por lo menos sí me interesa hacerlo para detenerme en alguna. Esta es una cosa que uno incurre en esa falla de una forma muy tonta. ¿Qué se supone? Les pongo el escenario claro. En un proceso judicial, usted se tiene que entender entre abogados. Si usted acude directamente a persuadir a la parte, le pueden iniciar un proceso disciplinario y sancionarlo. Me explico. Digamos que yo soy el abogado de Kelly y Kelly demanda a una empresa y el abogado de la empresa no me contacta a mí, sino que contacta directamente a Kelly para pedirle un arreglo y todo eso. Eso no se puede hacer y eso es falla disciplinaria. Y hay abogados que no lo hacen con una mala intención, sino que lo hacen con la finalidad de llegar a un acuerdo. Y a veces no lo hacen también porque de pronto los abogados somos intransigentes, pero uno no debe hacerlo así. Uno puede hacerlo de otra forma, decirle al abogado, vea,
reunámonos con su parte y todo, pero siempre hay que respetar la posición intermedia del abogado como una barrera para dirigirse a la contraparte en ese evento. O si no, es sanción disciplinaria en ese caso. Cuarto, eludir o retardar el pago de los honorarios, gastos o expensas debidos a un colega o propiciar esas conductas. Eso es una sanción en la que uno puede llegar a interferir porque de pronto uno obstaculiza el pago de otros colegas, pero no es tan fácil incurrir en ella porque por lo general uno no hace parte de la parte a la que representa el colega, pero de pronto uno puede a veces propiciarlo cuando de pronto uno hace que la parte que uno representa no pague oportunamente la condena a la cual está condenado. Pero pues es simplemente una situación de obstaculizar. El 37, ya vamos a acabar, contra la diligencia profesional. Demorar la iniciación de una gestión encomendada, entonces yo le encomiendo una labor, usted demora meses, años y nunca lo hace, o lo hace muy tarde. Omitir o retardar la rendición escrita de informes de la gestión. También obrar con negligencia en la administración de los recursos aportados por el cliente. Si el cliente me da unos recursos para gastos procesales y yo no administrarlos adecuadamente. Y omitir o retardar reportes a los juzgados de las obligaciones que se estén cobrando judicialmente. Como por ejemplo, eso pasa mucho, que yo pague y por pago el proceso se va a acabar y el abogado no informe rápidamente eso al juzgado. Generalmente esas fallas todas son por demoras. Y el 38, ya acá acabamos el 39, es promover o fomentar litigios innecesarios, inocuos o fraudulentos, entorpecer los mecanismos de solución alternativas de conflictos con un propósito de tener un lucro mayor. Uno se supone que debe ser un abogado más conciliador antes que litigante. Y el 39, ejercer ilegalmente la profesión o violar el régimen de incompatibilidades que en algún momento miramos. Entonces vean que tenemos un gran catálogo de faltas contra el ejercicio de la profesión que están ahí taxativas. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿O no? No, señor. ¿No? Ok, listo. Pero reitero, vean que por ahí un 90% son para litigantes. O sea que los demás quedaron volando por ahí. Puede que los que asesoran también estén algunas faltas, pero hay muchos que pueden estar ahí volando en ese sentido. Entonces, yo les pongo un ejemplo. Si yo llego borracho a dar una clase de derecho, yo no tendré una sanción disciplinaria en ese sentido. Podría tener una sanción disciplinaria dentro del estatuto disciplinario para los profesores de la universidad, pero a mí se me hace que eso sería algo que debería ser también juzgado por el Consejo Superior de la Judicatura. ¿Por qué? Porque es que uno está ejerciendo como profesor, pero bajo una labor como abogado. Entonces, en ese sentido debería ser diferente. No está así, entonces no, ahí hay muchas ventajas para de pronto no ser sancionado. Ahora, en lo que nos queda de clase, vamos a mirar algunos ejemplos puntuales para que ustedes se den cuenta que esto no es mentira. Y voy a empezar con un ejemplo muy radical, que fue el abogado de los Nule. Creo que todos tenemos claro el caso de los Nule, que robaron una plática bastante importante en las obras en Bogotá. Y en ese sentido, pues a este abogado, los excluyeron de la profesión por el carrusel de la contratación en ese evento. Entonces, ¿qué implica eso? Que no puede volver a ejercer la profesión en toda su vida. Póngase, no sé, a hacer otra cosa menos a ejercer la profesión. ¿Cuál es la duda? ¿Cuál es la discusión en ese evento?
que la exclusión de la profesión, ahí uno entra a la discusión si esa exclusión de la profesión es como litigante o puede ser de otra manera. Entonces les pongo el ejemplo. ¿Será que si a mí me excluyen de la profesión como abogado, yo puedo ser profesor en una facultad de Derecho? Yo pensaría que uno sí lo puede hacer, porque una cosa no va relacionada con la otra. Pero vean que ahí es donde está la Pero incoherencia. precisamente es porque no se está consagrando, sino únicamente el ejercicio de la abogacía, o sea, de litigar. Porque si se considera lo otro, pues también estaría en contravención, Pues ¿no? hay un gran vacío, porque si yo estoy excluido como abogado, se supone que tampoco podría ser juez ni nada. Pero, por ejemplo, yo podría ser gerente de una empresa, ¿no? Yo podría ser profesor, investigador. O sea, hay un gran vacío que de pronto es necesario que se revise en ese punto. Pero lo cierto es que ejercer con tarjeta profesional no se puede en ese evento. Quedo excluido de por vida. Aunque vamos a Profe, ver más adelante que hay una posibilidad de volver a ejercer pese a que no es excluido. Dime, Kelly. profe, en el caso de que, digamos, al abogado lo excluyen de la profesión y él empieza a hacer, digamos, derechos de peticiones o tutelas a nombre de terceros, pues eso es permitido, ¿no? Porque pues él no No. está, o pues depende, porque si él, pues, Ahorita vamos a una ver, relación con el cliente, ¿no? sí, pero ahorita vamos a ver casos de abogados sancionados que siguen actuando y vuelven y los sancionan. Mm. Como exclusión sobre la exclusión, suspensión sobre la suspensión. Se supone que si tú no, te tienes que quedar al margen. Póngase, no lo digo despectivamente, póngase al hacer almuerzos, ponga un restaurante, otra cosa, pero no más abogado. En el punto en que se ve un vacío es en que yo sí puedo, o sea, el ejercicio de asesorar, de litigar, de ser juez, todo eso, chao. Pero por lo menos yo podría estar excluido como abogado y ser alcalde, ¿no? No hay problema. ¿Qué es lo que pasa? Pues hay un riesgo reputacional bastante grande en ese sentido. O por lo menos en la universidad, pues yo sé que si yo soy excluido como abogado en la universidad, no va a querer que yo sea profesor. Pero en teoría, esa exclusión no me impide ser profesor en ese evento. Pero sí me impide asesorar y litigar. Así lo haga, hay muchos que lo hacen y otra persona firma. Hay abogados que excluyen, abren su oficina, siguen asesorando, pero el que firma es otro. Pueden tener su sanción ahí otra vez. Lo que es que es un tema como imposible de manejar. Pero por lo menos en ese señor, pues imagínense la magnitud del pecado, del carrusel de la contratación y de todo el tema de los nules, Samuel Moreno y esto. Eh, Aparte de los temas penales, fue sancionado con exclusión y con la multa más alta, que son 100 salarios mínimos mensuales vigentes, que son más o menos como 87, 89 millones de pesos. Y eso se hizo una bobada porque si él ganó en el carrusel de la contratación, eso, eso es como comprar una gaseosa para él, en ese sentido. Pero fue sancionado con la pena más alta. Y vamos a ver acá hartos ejemplos para que ustedes vean cómo ese tema puede variar entre un caso y otro. Entonces, vean, abogado no volverá a litigar, o sea, excluido, por no reintegrar millonaria suma a Colpensiones y a su cliente. Entonces dice acá, no reintegró, cuando dicen millonaria suma, uno pensaría que son miles de millones de pesos, pero fueron 69 millones de pesos. El disciplinado no reintegró 69 millones a favor de Colpensiones y tampoco le devolvió el dinero a su cliente, siendo deber entregar a la menor brevedad el capital. O sea, no basta con que usted se haya quedado con esa platica, sino que no la haya entregado de una forma expedita o de una forma inmediata. Recomendación, eso es como una papa caliente. Si usted recibe una suma que es de su cliente, entréguela de manera inmediata. Y si no, sanción más que fija en ese evento. Y pues la sanción en este caso fue exclusión, que también fue la sanción más fuerte en ese evento, por no reintegrar 69 millones de pesos. Entonces, vean, 69 millones de pesos se tiró toda su carrera en ese caso.
Otro ejemplo. Sancionan a abogado por levantar un embargo de bienes sin consentimiento de su cliente. Dice, el disciplinado fue contratado para adelantar un proceso verbal sumario y por esa razón solicitó medida cautelar de embargo de los bienes del demandado, medida que fue inscrita en la Oficina de Instrumentos Públicos. El caso culminó con sentencia a favor de la parte demandante, pese a que el profesional a lo largo del proceso sostuvo que la conducta fue realizada en razón a la petición de sus clientes que le hicieron de forma verbal. Sumado a ello, explicó que la pérdida de comunicación con las partes y su mandante se había producido con posterioridad a unos ataques terroristas, etcétera, etcétera. A mí se me hace que eso es una falta tonta en la que uno puede incurrir simplemente por no dejar trazabilidad de la información que pasa con el cliente. Entonces no se trata de que uno también se vuelva quisquilloso, pero que mi cliente me dice que hagamos esto, mándeme un correo. Y en el correíto me dice, levantemos la medida, hagamos esta situación o algo para evitar ese tipo de problemas. En este caso, ¿qué puede haber pasado? El levantar las medidas no facilitaron de pronto más adelante el cobro de la condena y pues eso se perdió la oportunidad de cobrarla. Pero si mi cliente me dio la orden de levantar las medidas y yo dejé trazabilidad, me cuido en salud. Pero es que de aquí a mañana todo lo malo para el cliente puede llegar a ser lo que hizo el abogado. Entonces hay que dejar trazabilidad de absolutamente todo. No dice es exactamente cuál fue la sanción. No dice exactamente si fue censura, si fue suspensión o qué tipo de sanción fue la que le aplicaron. Otro ejemplo. Vean lo que dice acá. Sancionan a un abogado que prestó su firma para que un empleado público litigara. Eso suele pasar mucho en la práctica. Empleados públicos que quieren ganarse una plática de más, como no pueden ejercer la profesión como litigantes, entonces buscan a alguien que les firme. Y ellos consiguen los clientes y otros les firman. Ese favor pues da lugar a una sanción disciplinaria. Entonces acá, suspensión de 2 meses en este evento. ¿Qué sucedía? Dice acá, según eso, el litigante prestó su firma para suscribir un poder dentro de un proceso de fijación de cuota alimentaria con el fin de que un colega inhabilitado pudiera ejercer efectivamente el mandato. Un favor que le va a costar una suspensión de 2 meses en ese evento. Dice, el profesional acusado desatendió el asunto encomendado a tal punto que ni siquiera comunicó a su cliente que iban a tener la audiencia de conciliación, etcétera, etcétera. Además es un problema bastante fuerte, que uno se pone a prestar la firma y de pronto quien va a ejercer el encargo no lo hace de forma adecuada y pues uno termina respondiendo porque la firma de uno. Otro ejemplo. Suspenden a un abogado que por no asistir a audiencias afectó la cuota alimentaria de un menor. Lo suspenden, vean, por 6 meses. En la de ahorita era una suspensión de 2 meses. Acá lo suspenden por 6 meses. Y simplemente pues por no ir a unas audiencias. Y afectó la cuota alimentaria. De pronto por no ir a una audiencia no se ejerció la debida defensa y eso hizo que la cuota alimentaria fuera menor a la que podría llegar a ser. Acá se dice, el disciplinado no desplegó ninguna acción tendiente a la protección de los derechos del menor en un proceso de reducción de fijación de cuota y al faltar a 2 audiencias sobrevino la reducción en un 50%. O sea, por culpa de él, la cuota bajó considerablemente, 6 meses de suspensión. Acá, suspenden abogado por presentar una liquidación con valores inexistentes en un proceso ejecutivo. ¿Qué pasa en un proceso ejecutivo? Se presenta la demanda, se libra mandamiento ejecutivo, se ordena seguir adelante con la ejecución y al final uno presenta la liquidación del crédito. Y hay abogados que presentan liquidaciones excesivas con la finalidad de que el juzgado se las apruebe y eso es una situación que pues da lugar a una sanción disciplinaria. En este caso, 6 meses de suspensión.
le aplicaron. Suspendido abogado por no suscribir una hipoteca relacionada con préstamo de un hijo. Suspendido por 4 meses. Démonos cuenta que tenemos sanciones de todo tipo. Simplemente por ver ejemplo. ¿Qué es lo que se señala en este caso? En calidad de codeudor, el abogado se comprometió, cobrando unos honorarios, a suscribir hipoteca y realizar todas las diligencias de cobro, pero no cumplió con lo convenido. Además de dar un conflicto de interés, de pronto estaba realizando la gestión y la parte era su hijo y pues para beneficiarlo no suscribe la hipoteca. 4 meses de suspensión. Abogado, perdónenme la expresión, pero mandan mucho huevo los abogados. Abogado que siguió cobrando honorarios de proceso que se ha culminado hace 4 años. Creo que la falta por sí sola es más que clara en el caso del abogado. Pero entonces quiero mirar a qué lo sancionaron. Y lo suspendieron a 4 meses y lo multaron a 10 salarios mínimos, o sea, como a 8.900.000 pesos. Muy Yo no sé si poquito. exactamente, a mí se me hace que es una sanción muy leve para un acto tan descarado que es cobrar 4 años honorarios cuando el proceso ya se ha acabado. Es un enriquecimiento. Profe, ahí debería de ser exclusión, ¿no? Pero ese es el tema Sí, que yo yo les también decía. pensaría lo mismo. O Pues es que sea, ahí dice que como lo no, considera como mala fe. o sea, como no está como en el Código Penal que dice esta falta, sanción de exclusión, esta falta, no, sino que la graduación de la sanción, como lo vimos clases pasadas, depende de muchos Subjetiva. aspectos y termina siendo muy subjetiva. Pero a mí se me hace que es gravísimo. Profe, ¿no puede ordenar que el abogado le pague lo que le cobró durante sus 4 años al cliente? Dime, perdón. Que si no pueden ordenar que el abogado le pague al cliente lo que le cobró durante sus 4 años que el proceso pues ya había terminado. En este proceso no, porque la naturaleza del proceso es sancionatoria y no pueden ordenar algo que esté fuera de aplicar las sanciones de multa, exclusión, suspensión y censura. ¿Qué les tocaría? En un proceso aparte, que ya es un proceso de naturaleza civil, ahí sí solicitar ese cobro. Pero es en un proceso diferente. Pero sí se puede que esto pedir. Vean los hechos. Una señora presentó una queja en contra de un litigante que contrató en el 2006 para que la defendiera en un proceso penal iniciado en su contra, pactando como honorarios 3 millones de pesos, los cuales fueron cancelados. Adicionalmente, 200.000 que debería entregarle mensualmente hasta que se dictara sentencia definitiva, la cual se cumplió en el 2006. Perdón, del 2006 al 2014. La cual cumplió desde el 2006 hasta el 2014. Pero desde el 2009 el proceso ya había sido archivado. O sea que le cobró desde el 2006 200.000 pesos mensuales por hasta el 2014. Y además es algo grosero, es una chichipatada. Pues 200.000 pesos no se consiguen debajo de una piedra, pero por pegarse de 200.000 pesos mensuales, 1.200.000, fueron como 5 millones de pesos, ahí en ese sentido. O sea, me parece que el ser un acto tan grotesco de tan poquito, incluso hace que la sanción debería ser mayor. Pero pues la sacó barata en ese caso. Otro, suspendido por no, por no subsanar un trámite y retardarse en entregar los documentos. Vean que esto me parece que no es que sea menos leve, pero es menos grave que lo anterior. Entonces, suspendido, no dice por cuánto tiempo, por 4 meses. Vean que igual. Y en ese sentido, ¿qué sucedió? Dice que se le pidieron explicaciones y no las dio, bueno, acá hay otros adicionales, que los insultó por teléfono, hay otras cositas más. Pero
es pura y negligencia. El juez inadmitió la demanda y pues no subsanó la demanda. Y luego se demoró en entregar los papeles. Vean, una cosa que esto se soluciona con lealtad con el cliente. Si yo no subsané la demanda y me la rechazaron, pues yo soy honesto con el cliente y vuelvo y presento la demanda y estoy atento a eso, porque eso no me impide volver a presentar la demanda. Pero de pronto se ponen con mentiras, con cosas y tome su sanción. Otra. Por, perdón que siempre me sale una publicidad de la Cámara de Comercio, pero es de ahí de la página. Acá, bueno, no dice exactamente qué es. Suspenden a abogada en el ejercicio de la profesión. Dice, no interpuso un recurso de apelación en una audiencia fijada entre un proceso que adelantaba en un juzgado de circuito, en el cual su cliente resultó condenada a liquidar y pagar una sociedad de hecho. Es un error gravísimo en un proceso. No interponer el recurso de apelación, pues que dejó firme la sentencia. Sanción de suspensión. Pura negligencia. Abogado sancionado por prometer sacar de la cárcel a un prisionero en 3 meses. Muy similar a lo que Kelly preguntaba hace un rato de prometer un resultado que no es posible. Entonces, en ese sentido, suspensión de 4 meses. Y dice que, caso concreto, el abogado prometió a su cliente que en caso de que le fuera concedido el mandato, en 3 meses lo sacaría de la cárcel. Absurdo, bien sancionado. Otro ejemplo. Kelly que me preguntaba hace un rato sobre algo relacionado con eso. Abogado que ejerció su profesión estaba suspendido. O sea, suspenden a alguien que ya tenía una suspensión. Entonces se le suma una suspensión a la que ya tenía. Es más que claro ahí el caso. Suspensión más suspensión, no debería haber exclusión. Pero lo colocaron en otra suspensión. Por eso les digo que eso es bastante No, criticable en ese evento. Suspenden al litigante por dilatar una sucesión. Entonces se pone a dilatar el proceso. Vean lo que dice acá. Era amigo de años atrás, durante su gestión y tratando de beneficiar en lo posible a sus comandantes, basó su defensa en desvirtuar el derecho que tenía la hija matrimonial del de cuyo. Pues si ya sabe que es la hija, ¿para qué se ponen a pelear con eso? Para dilatar el proceso. Simplemente. Por quedarse con 17 millones. Vean esta perla. 17 millones y lo excluyen. ¿Bien? Entonces, no, o sea, no estoy diciendo que esté mal, sino que ¿qué diferencia tiene esto con el que se cobró un poco de meses algo que no debía cobrar? Entonces, por quedarse con 17 millones de su cliente, el litigante fue excluido de la profesión. Se robó 17 millones de pesos en ese caso. El caso dice que tenía derecho a una sanción laboral y se quedó con la plata, no me la entregó a su cliente. Ok, otro. Perdónenme que siempre me sale esa publicidad. Acá, sentencia en el que censura, simplemente censura. Esa es una suave. ¿Cuál es la sanción? Dieron poder al abogado para iniciar acciones contra una caja de vivienda popular. La anterior a través de una acción de grupo. Y dicen que el abogado no agotó un trámite que trataba un artículo del Código de Procedimiento Civil, perdiendo la oportunidad para haber hecho parte de la quejosa en la indemnización. O sea, por negligencia del abogado, la parte no pudo hacer parte de la acción de grupo y solamente le aplican una censura. Y vean que a otro, por no poner un recurso, le aplican una sanción mucho más fuerte. Es muy incoherente, pues me parece a mí, cómo manejan el tipo de sanción. Creo que el nombre por sí solo habla
se quedó con 240 millones, no volverá a litigar, excluido. Creo que es más que Ese sí clara es la acorde. situación. O sea, se quedó con 240 millones. El caso del abogado excluido de la profesión. Ah, bueno, y eso que, y además de lo que preguntaba ahorita Ivonne, del proceso que se inicie con la finalidad de recuperar los 240 y también el proceso penal, porque pues a mí por haber delito. Por usar un dictamen falsificado, excluido de la profesión. Entonces, metió un proceso, una prueba falsificada, un dictamen, excluido. Excluido, perdón, lo que manifestaba ahorita Kelly, un litigante que ya estaba excluido siguió ejerciendo en un proceso de filiación, en ese caso. Y eso a veces pasa también, ¿por qué? Porque es que en los procesos usted se presenta con su tarjeta profesional y los juzgados no revisan si usted está o no está suspendido, sino que parten de la base de que usted ya puede ejercer la profesión. Y lo suspenden, en ese caso, con otra exclusión. Exclusión sobre la exclusión en este evento. Suspenden abogado por presentar demanda civil sin requisito de procedibilidad. ¿Cuál es el requisito de procedibilidad? Ustedes ya deben saberlo. Conciliación. 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 Vean. Y lo sancionan con suspensión por 2 meses. Vean que yo veo esto y cada vez me aterro más porque veo uno cosas que me dice. Por falta de la debida diligencia, el disciplinado presentó una demanda de responsabilidad civil contractual sin el requisito de la conciliación, a pesar de habérsele conferido oportunamente poder para ello. O sea, no se me hace que sea algo, no sé, a mí se me hace que debería ser más concreto la forma de la sanción. Por lo menos acá cada uno tendrá un punto de vista diferente, pero se me hace que esta sanción no es tan grave para una suspensión frente a otras que sí han dado para suspensión. Bueno, abogado abandonó un proceso de sucesión y pues al abandonar el proceso de sucesión lo sancionan con censura, no más. Entonces dice, ¿qué sucedió en ese caso? A pesar de haber recibido 250.000 por concepto honorarios y por sacar unas fotocopias de las escrituras, desconoció su deber, en tanto no inició proceso alguno para ejercer una debida defensa de los intereses de su cliente. Y le pone una censura. ¿Ustedes ven una diferencia tajante entre esto y lo otro? ¿O qué? Para que acá lo censuren y en el otro lo suspendan. No, profe. Yo creo A mí, a que mí, a mí eso me debería parece ser grosero. suspenso. A mí me parece esto grosero. Se robó 250.000 pesos. O sea, y a mí me parece como, eso me parece como indignante. No, no es que vaya a salir con el cuento de que si se va a robar, róbese harto, no. Pero me parece que es muy grotesca la situación. No sé. Perdón. Y voy a mirar esos rápidos que llamamos acá. A una abogada por impulsar un proceso, suspenden. Por no impulsar un proceso en 2 años. O sea, en 2 años no hizo un carajo en el proceso. Otro. Suspendido por aceptar un caso sin estar capacitado para él. Importante. O sea, no estar adecuadamente formado para eso. Entonces, ¿qué dice? El disciplinado contratado para un proceso de linde amojonamiento aceptó en su versión libre que no se dedicaba al litigio, que cuando hizo lo trabajaba en área penal y que actualmente administraba restaurantes. También dijo que no había adelantado un proceso civil y que para el caso concreto se apoyó en el trabajo de algunos compañeros. Y lo sancionan, lo suspenden porque pues no tenía capacitación para eso por 4 meses. A veces uno se pone a hacer favores, a llevar cosas para las cuales no está capacitado y vean que ahí tiene su sanción. Suspenden o multan a 2 abogados por no actualizar su domicilio profesional. Vean lo que habíamos hablado la vez pasada de la obligación de actualizar el domicilio profesional.
Les dicen acá, suspendidos por 4 meses a 2 abogados. ¿Y qué es lo que pasó? Existe un injustificado incumplimiento a los deberes profesionales actuando con negligencia al no actualizar su dirección para poder ser notificados de todo asunto sin que operara en favor de los encartados una causal que los exonerara de responsabilidad. Vean que a mí me parece bastante fuerte. No actualizar una dirección y lo suspende por 4 meses en ese evento. Un pecado muy sencillo, pero por el cual uno puede tener una sanción bastante grande. Pese a tener quebrantos de salud y no tener vínculo contractual, suspenden a un abogado por negligente, tenemos suspensión, vea que la suspensión es muy frecuente. Sanciona a un abogado por no subsanar una demanda laboral, ustedes que están en laboral. Suspenden a un abogado por presentar 2 veces una demanda de cesación de efectos civiles. Acá otro ejemplo. Por casi año y medio fue suspendido penalista que no asistió a varias audiencias. Por ahora tuvimos otro caso de uno que no fue a unas audiencias y fue suspendido a menos tiempo. Acá año y medio. Bueno, por actos fraudulentos es suspendido. Por incluir 3 estudiantes a alterar la fecha de un recurso. Vamos a ver esto. Me parece como que puede ser muy del caso de uno. Suspensión de 16 meses, ejercicio de la profesión. Y dice acá, la sala observó que la falta la investigada, de acuerdo con estos actos y la consumación de la falta, estuvo encaminada a radicar a toda costa un recurso de manera extemporánea y dar la apariencia de legalidad. Pero no encuentro el tema de los estudiantes. A ver, la disciplinada indujo a 3 empleados de un juzgado, quienes fueron sus alumnos en una universidad, para que mediante un acto fraudulente iba a presentar un papel fuera de tiempo. Es como si de aquí a mañana yo llegara a un juzgado y estuviera Kelly, Nicole, mi recurso fuera extemporáneo y yo le dijera, venga Kelly, yo fui el profesor suyo, ayúdeme, póngamele la fecha que es. Y sancionada a 16 meses en ese evento. Me parece una sanción sumamente fuerte, pero también bien, Profe, o sea, y en bien este merecida, caso, bien merecida. Lo que me parece es que hay otras donde la suspensión es muy poca. Dime. profe, y en el caso, digamos, de el estudiante que le hizo el favor, a ellos también lo sancionan, no solamente al abogado que hizo la gestión y pues le pidió el favor. No, porque entiendo que no le hicieron el favor. Entonces, lo que hicieron fue de pronto poner la queja, en ese sentido. Okay. Y es que eso es fácil hoy en día. Mensajes de WhatsApp, entonces yo mensaje, venga, Kelly, colabore, me ayude, me tal. Ahí está el problema. Sanción por no asistir a 4 audiencias. Suspendido 8 meses en el ejercicio de la profesión. Por negligencia en un proceso laboral, suspendido por 3 meses. ¿Cuál fue la negligencia? Recibió un poder para hacer unas reclamaciones, una demanda, y nunca hizo nada. Ya vamos a acabar. A un litigante por mala fe en un proceso de divorcio, también suspendido. Ojalá eso les quede en la mente, suspendido. Multan a abogado por presentar múltiples acciones para dilatar un proceso hipotecario. Por dilatar, abogado fue suspendido por intimidar a profesores y tutelar reiteradamente a un programa de maestría. Miremos de pronto puede ser curioso. Vean, 26 meses suspendido el abogado. El abogado, haciendo uso de instrumentos legales como el derecho de petición de tutela, solicitaba ante la dirección académica de una maestría en Derechos Humanos una serie de documentos, actas y proyectos. El único fin, según el fallo, era crear personajes ficticios para interponer un sinnúmero de denuncias ante los diferentes órganos de control, creando una situación de amenaza e intimidación permanente sobre los académicos de la institución universitaria.
sea, los abogados son muy creativos al final y al cabo. Ahí en ese evento. 26 Pero meses que estaba buscando él. crear como una mala imagen de la universidad. Entonces, crear que habían muchas peticiones. Pues como yo puedo colocar una petición Ah, ok, y ya, le sí, coloco sí. una firma cualquiera diciendo que es Mónica o algo, y tutelas y todo, y después seguro generar un mal ambiente frente a ese tema. Pero vean que podría ser, Ya. es uno de los casos donde no está propiamente ligado con el ejercicio de su profesión, pero es a un abogado realizando actuaciones de naturaleza jurídica. Entonces, ahí es donde yo les decía la vez pasada que pueden ser casos en los que no necesariamente yo estoy litigando, asesorando, pero sí estoy actuando en contra de eh, como los deberes éticos de la profesión en ese evento. Sancionan al litigante por referirse a una jueza como parapsicóloga o adivina, bueno, por bocón. Por lo menos cuando promueven esas tutelatón, que tutelatón por Uribe, que no sé qué. Pero eso puede tener una sanción disciplinaria en ese evento. Por estas conductas, excluido un abogado, exclusión. ¿Qué hizo? Actos fraudulentos, guardó silencio en los hechos inherentes de la gestión, se fue en contra de los mismos intereses de su parte. Ahorita Excluido. leímos uno de también de actos fraudulentos y hubo, creo que suspensión, ¿no? Abogado que demoró un año en iniciar un proceso de linda mojonamiento recibió una sanción de no dice exactamente censura por demorarse un año en iniciar un proceso. Y vea que en otros casos, algo similar, suspensión. Listo. Y pues ahí tenemos, suspenden al litigante por aceptar un proceso sin saber quiénes eran sus clientes. O sea, eh, suspendido por 2 meses. Según el proceso, 2 ciudadanos acudieron al Ministerio de Trabajo con la finalidad de buscar ayuda en un proceso de acoso laboral. Un funcionario les sugirió iniciar una acción legal y les recomendó una abogada. Si bien nunca se vieron personalmente, la mediación del funcionario propició la suscripción de un contrato. Ah, bueno, hubo una intermediación de un funcionario. Pero, o sea, resulto yo como abogado de una persona que ni conozco, bueno, ahí se generan mil inconvenientes. Eh, por, por omitir reportar abonos realizados por su contraparte, eh, por usar un poder falso de una persona fallecida. Son unos artistas completamente. Sanciona a una abogada por señalar con una tutela que un curador era corrupto. Suspenden a abogada por dejar operar la caducidad de un proceso. Una sanción moratoria en un proceso laboral. Suspenden a abogado por no tramitar un bono pensional. Suspensión, todo. Suspenden a abogado por tratar a todo un despacho prevaricador. Suspenden y multan con 20 millones a un abogado que no supo interponer una casación. Vean que eso litigante fue suspendido por quedarse con 10 millones de una sucesión. ¿Se acuerdan que vimos uno que se quedó con 17 y lo excluyeron? Entonces, no sé, el que se quedó con 4 años cobrando de algo que ya se ha acabado, suspendido. Este que se quedó con 10, suspendido. El otro que se quedó con 17, excluido. Me parece que es bastante criticable esas cosas así. 3 abogados que no podrán volver a ejercer la profesión, excluidos. Vea, sancionado abogado por exigir una cuota litis de 55%. Bastante, pero vean esa perla, censura por pedir 55%. O sea, veremos la situación. Me quedo con 10 millones de un cliente y me suspende. Pero le cobro el 55% sobre una condena, que eso puede ser muchos millones, y me jalan las orejas nada más. Es bastante criticable. Sancionan al abogado por no atender diligencias y dejar de escribir un término, y lo sancionan esta publicidad. Y lo sancionan a suspensión de 2 meses. Sancionan y multan al litigante por actitud dilatoria. Censuran a abogado que aplazó audiencias con excusas de que no pudo probar.
o sea, le jalan las orejas. Abogado que cobró más de 100 millones por un derecho de petición y una tutela. Esto, pues dicen acá que el abogado omitió cobró más de 100 millones por un derecho de petición para lograr el levantamiento de unas medidas cautelares. Profe, ¿cuánto se debe cobrar por una tutela y un derecho de petición? Eso están, ese tema yo sí lo manejo y se los explico en la otra clase, pero ese tema es tan incierto, pero cobrar 100 millones pues ya es un tema muy descarado. Pero por lo menos yo por un derecho de Sí, petición, obvio. yo por un derecho de petición, según el cliente, por no decir según Marrano, puedo cobrar un salario, medio salario, y dependiendo de lo que yo vaya a pedir. Por una tutela puedo cobrar un salario, 2 Y millones, uno 1 que no está millón, graduado. gratis, porque ustedes les gusta Ay, trabajar gratis. no. Yo por eso prefiero pasar por grosero y porque no soy amable, pero decirles a la gente que no la ayudo. Porque es que un derecho de petición vale. Si quieren en la otra clase hablamos de eso. Y les muestro todas las Profesor, tarifas. Y aclaramos la duda que tiene pendiente de Mónica. Suspenden al litigante por promover 4 demandas idénticas. Ya vamos acá. Por quinta vez, vean esto. Kelly, por quinta vez se excluyen abogado. O sea, qué conchudo eso es que, no opera esa Ay, no, exclusión. profe. Eso debería haber como una sanción, no sé, que Bueno, luego de que me lo sancionan, priven de la libertad o algo. sí, algo así. juzguen ustedes, vean. Confirmó la exclusión de profesión de un abogado que recibió poder para responder una demanda, pese a que había sido previamente sancionado en los mismos términos y además se quedó con una plata. No, un artista, mejor dicho, en ese evento. El caso de abogado condenado por fraude procesal que presentó casi 30 demandas mientras cumplía su pena. O sea, bueno, eso es otra cosa ahí. Listo, entonces des cuenta ustedes, no es una mentira, es una realidad que podemos llegar a ser sancionados, la cantidad de sanciones es alta y ahí en ese tema pues ya hay unos aspectos. Mira, listo, ahí podemos dar por terminada la clase. La próxima semana que vamos a mirar ya la parte de los honorarios, que eso es rápido, y ya nos dedicamos a la parte procesal y ya casi que nos quedan 2 semanas nomás y acabamos. Y listo, es eso. Profe, ¿Alguna duda? qué pena. Yo tenía una Déjenme pregunta, pero frente a una actividad, la actividad del 26 de octubre, es que pues para fines de estudiar quisiera saber cuál me quedó mal o porque no aparece en la actividad como tal, o si hubo un error, no sé. ¿Esa tenía preguntas abiertas o solo cerradas? No, solo cerradas. Entonces, si quieren, espérenme en un segundo porque después se me olvida y ya mismo les reviso y si no, les envío la calificación. Profe, una Listo, pregunta doctor, y gracias. tanto. ¿Tú ya enviaste las notas de los dos talleres que fueron abiertos? No, ¿No? Ah, ok. no, de esos no. Lo que pasa es que hay una mistura porque hay uno que tiene una parte de test con algo abierto, hay uno que es solamente abierto y el de esta semana también tiene esa mistura como tal. Ahí ustedes se dan cuenta cómo manejamos este tema acá. Entonces, ética, 26 de octubre Sí, señor. es esta. Si no se las enviaban, entonces se las envío en ese mismo instante. Respuestas, ya está cerrada. Sí, ya ha sido cerrada, ya ha sido enviada a Santiago. Sí, profesor, pero es que cuando uno la revisa no aparece cuál No me quedó. aparece cuál es la respuesta Entonces correctas. puede ser que no le cambie acá. Ah, listo. Mira, acá está mi falla. Perdón. Acá le tengo que chulear esto, esto y esto. Y ya no se lo chuleé. Entonces se las envié y efectivamente no la pueden ver. Entonces acá se los voy a volver a enviar y ahí ya se supone que les llega. Y listo. Ahí ya está. Ya le habilité la parte para que ustedes lo puedan ver. Sí, ya la acabé de ver, doctor, pero entonces
es la pregunta que dice, pues me voy a leerla ahí rápido. Dice, según la ley 1123, las sanciones se gradúan e imponen dependiendo de la gravedad de la falta, pues cada falta da lugar a una distinta clase de sanción, porque la respuesta es falsa, ¿no es cierta? No, porque es lo mismo que estábamos hablando ahorita. No hay una sanción establecida directamente para cada falta, sino que la gradación de la falta, o sea, está la falta, pero la gradación de la sanción depende de unos aspectos abiertos en ese punto. No, no es como en materia penal que diga, matarás tantos años de cárcel, tal, no sé qué tal, sino que acá es, la falta es quedarse con una plata. La sanción, no hay una sanción directa a ese tipo de falta como tal. Pero de todas maneras, si hay una Por eso, graduación, profe, ¿no, doctor? debería ser cierta porque la misma pregunta dice Sí, que profe. ¿Cuál es? ¿Cuál es? a la misma sanción se le puede imponer, que a la misma falta se le pueden imponer distintas sanciones en virtud de la gravedad que tenga. Doctor, lo que yo creo es que independientemente de que sea objetiva o subjetiva la graduación, Pero la leemos. evidentemente hay una graduación. Espere que no la leo. Según la ley 1123, las sanciones se gradúan e imponen dependiendo de la gravedad de la falta, pues cada falta da lugar a una distinta clase de sanción. La anterior afirmación es, sí, Es que independientemente de no, que, les entiendo. Para que no haya problema y para guardarle como el derecho a los que le dieron falsa, las voy a poner las dos como válidas en ese caso. Listo, doctor. Entonces eso inmediatamente hace ustedes después revisan y ya les va a aparecer que la calificación cambió. Sí, yo les entiendo el punto y el Sí, porque punto es que independientemente de que pues la graduación sea la traiga la norma, es decir, subjetiva objetiva, sí, en últimas sí, hay una sí, graduación. entiendo. Sí, sino que la idea que de pronto yo, lo que pasa es que vuelvo y les digo, hacer también toda esa cantidad de cosas, eso antes uno no está loco con toda esa vaina, pero, pero ahí la dinámica era, la finalidad es esa, mejor dicho. O Entonces es sea, lo posible que que usted usted quiere diga decir es que que la graduación siempre es subjetiva por sí, parte de quien la depende de impone. unos Ah, listo, parámetros. doctor. Ah, Sí, listo. más no que cada Que la falla norma la traiga tiene, con ella. sí, ¿qué es lo que Ah, pasa en listo. penal? En penal dice, Sí. tan, esa es la sanción. O sea, uno ya sabe. En cambio acá, usted queda con un número Al apertus arbitrio y del saber cuál, funcionario no judicial. digamos que al arbitrio, porque hay unos parámetros, pero no hay claridad en ese evento. Ah, listo, doctor. Profesor, tan así es que no podemos hablar de que ahí la graduación se haga respecto a los mismos criterios, por ejemplo, que hacen en penal, que indica que la graduación de, por ejemplo, como decimos que en parte es subjetiva, pues no hay una culpa que grave, leve o levísimo. No, y además de que en penal es claro, en penal dice, mató, cárcel de tanto a tanto. Y hay unos, la sanción se gradúa con unas cuartas y eso, pero hay unas causales objetivas para estar en cada uno. Pero es que acá en entonces, sí o sí, no digamos que matemáticamente, pero usted sabe qué pena le va a tocar. Pero en cambio acá en este evento no. O sea, en este evento puede que la sanción, perdónenme la expresión, sea según Marrán. Entonces, no sé, o pueda que sea un magistrado más severo o algo, y eso puede ser muy criticable en ese sentido. Lo mejor es no incurrir en la falta. Y ya, esa es la conclusión. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No, doctor, gracias. Vale. Entonces, con muchísimo gusto, nos vemos la otra Gracias. semana.